Vamos a orar, ¿está bien? Vamos a orar para que el Señor nos esté guiando en este tiempo y podamos juntos tener esta lección. Ya vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque Gracias, Señor. tú nos estás ayudando. Permite que Permite lo estar aquí, que Señor. compartamos hoy día sea de Así es. bendición, sea de provecho y podamos crecer más Gracias, en Señor. tu palabra, en amor hacia ti, Señor, y que tus propósitos se cumplan a través de este curso. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Bien, nuevamente, buenas tardes, hermanos. Vamos a Jacqueline, buenas tardes. Vamos a empezar. ¿Qué tal? Sé que tenemos que luchar con el frío. Yo también me he puesto mi chompito, estaba tranquilo, pero hay que enfrentarlo así. Hoy día el curso tiene que ver con una gran verdad, ¿no? Y esa verdad la vamos a estar repasando, ya que de seguro que en la semana han podido leer o el momento que, disculpa Jackie, te mandé muy tarde creo, se me pasó de la lista y te mandé, pero espero que hayas podido revisar, si no hoy día lo vamos a revisar, ¿ya? Sí, pastor, no le he podido sacar copia, pastor, como se No me te preocupes. complicó el trabajo. Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Entonces, la idea de este tiempo es poder revisar la lección, de esa manera podamos nosotros fortalecer la enseñanza. Bueno, cuando abrimos la lección podemos inmediatamente darnos cuenta que nuestro material tiene 4 verdades importantes, ¿no? La primera, Dios es nuestro creador y nos ama. La segunda es nuestro pecado nos ha separado de Dios. La tercera, Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados. Y la cuarta, que debemos aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Todo esto se resume en la verdad de que cuando Dios vino a nuestra vida nos da la seguridad de la salvación. Y vamos a empezar primero con el Dios creador. Porque cuando nosotros logramos entender que Dios es el creador de todo y que nosotros somos pequeños comparados a ese Dios grande, vamos a entender la grandeza de la salvación. Por eso he tratado de traer unas imágenes para que más o menos podamos darnos cuenta la dimensión de la grandeza de Dios. ¿Está bien? Vamos a ver acá, por ejemplo, acá ustedes están viendo el planeta Tierra, ¿no? Cuando nosotros hablamos del planeta Tierra, nosotros vamos a ver que tiene tal tamaño que cuando uno viaja, aquí nomás, cuando uno viaja de repente a Tacna o a Tumbes, uno se da cuenta lo grande que es el Perú. Y el Perú definitivamente no es toda la tierra, ¿no? Pero ahora vamos a hacer una comparación acá, miren. Aquí está la Tierra, ustedes ven ahí, tiene 12.741 kilómetros, ¿no? Y la Luna, ustedes vienen, tiene 3.474. Y el Perú, miren, esa es una comparación más o menos, ¿ya? He tratado de colocarle para que más o menos vean en una imagen el tamaño de lo que es el Perú comparado a la Luna y comparado a la Tierra, ¿no? La Luna sabemos que es más pequeña y la Tierra definitivamente mucha más grande, pero cuando vemos el Perú vamos a darnos cuenta de esa realidad. Ahora miren, esto es una comparación de los planetas. No sé si ustedes pueden ver ahí o algunos quizá por primera vez ven a los planetas juntos, ¿no? Así en una imagen, pero alguien se molestó en hacer esto y miren el tamaño de la Tierra comparado con Venus, con Marte, con Mercurio y con Plutón, ¿no? Cómo es que de una u otra manera la Tierra ya comparando a otros planetas se va colocando en un tamaño real frente a ellos. Ahora avancemos un poquito más y miremos ahora, miren el tamaño de Júpiter, de Saturno, de Neptuno, de Urano y miren la Tierra. Ya comparen el tamaño de la Tierra y se van a dar cuenta realmente lo pequeño que es el planeta frente a... Y estamos solamente en el sistema planetario solar que nos corresponde a nosotros. Entonces, cuando uno lo ve así, uno va diciendo, wow, sí, realmente hay otros lados más grandes que nuestro planeta Tierra. Ahora miren acá.
el Sol comparado a nuestro sistema planetario solar. Miren el tamaño de la Tierra, es ese puntito que ustedes ven ahí, y el Sol de ese tamaño. Entonces, cuando nosotros vemos el Sol cada mañana, lo vemos a lo lejos y lo vemos pequeño, pero si lo juntáramos, podemos ver más o menos la dimensión que el Sol tiene. Ahora, sabemos que las galaxias, el universo, el infinito, si podemos decir así, no solamente está el Sol, sino hay otros soles. Y otros soles tienen que ver con el hecho de que exista otros lugares que hay mundos. Bueno, no vamos a entrar si hay vida, no hay vida, pero fíjense el Sol comparado con otros soles. Miren, el Sol está en esa flecha amarilla y ahí está Sirius, que es otro sol en otro sistema planetario. Está Pollux y está Arcturus, ¿no? Arcturus. Entonces, de ahí vamos viendo más o menos el tamaño, la dimensión que nosotros vamos a enfocar de manera real de cuál es la dimensión de la Tierra y cuál es la dimensión del Perú y cuál es nuestro tamaño, ¿no? Entonces ya cuando vemos esto nos damos cuenta de que estamos en un lugar comparado al resto de planetas o de esferas solares muy diferente. Ahora, vamos un poquito más allá. Está bien, miren ahora, miren, comparado a otros soles, y por si acaso esto existe, hermano, este es de un estudio de astronomía, ya que lo he sacado para que veamos más o menos la comparación. Miren el tamaño de nuestro Sol frente a estos otros soles, ¿no? A Antares, que es uno de los soles un poco más grandes que está aquí en nosotros, ¿no? Sí, muy bien. Te quiero ampliar la imagen y no puedo en esta máquina, vamos a ver si lo pueden hacer en la otra máquina. Entonces, miren, hermanos, estamos viendo ahorita el primer punto que tiene que ver con Dios nuestro creador. Dios es nuestro creador. Ya, muy bien, ahora sí creo que lo ven un poco más grande, ¿no? Eso quería hacerlo, hermanos. Entonces, miren más o menos cómo es el tamaño del Sol frente a estos planetas. Ahora, ese Sol Antares es más o menos el tamaño de nuestro sistema solar, ¿no? Y definitivamente, hermano, el sistema solar es inmenso, ¿no? Pero para que lo veamos más o menos en la dimensión de cómo es que Dios lo ha creado, vamos a verlo de esa manera. Ahora, veamos desde otra óptica estos soles, hermanos, miren, cómo es que Dios ha permitido que nosotros estemos en un lugar geográfico y en el universo existen mucho más soles para que nosotros veamos la grandeza de Dios. Ahora, nosotros estamos ahí, miren, en todo el universo, nuestro sistema solar es un punto en medio de semejante, se puede decir, universo y a lo que normalmente se le denomina galaxias, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermanos, nos damos cuenta que como hombres somos pequeños y Dios es muy grande. Y cuando nosotros llegamos a entender la grandeza de Dios, vamos a poder entender el amor grande de Dios hacia nosotros, porque definitivamente en algún lugar dice la Biblia que el trono de Dios está en el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, de algún lugar de la galaxia, ¿no es cierto? Dios está mirando y está conservando la tierra, y si nosotros estuviéramos al lado de Dios, veríamos así nuestro sistema solar, ¿no? Esto lo han hecho los astrónomos para que nos demos una idea. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que realmente, hermanos, nosotros somos privilegiados de ser amados por Dios. Por eso que uno de los primeros textos en esta primera lección tiene que ver con Juan 3:16, ¿no? Y que habíamos dicho que lo memoricemos. Y recuerden, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este texto nos presenta lo que hemos visto, pero en otras palabras. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla de mundo, no está hablando del planeta Tierra, está hablando de las personas que habitan en el planeta Tierra. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, desde el infinito, Dios decide mirar a la tierra y crear definitivamente al hombre y todo lo que conocemos como la creación de Dios, y producto del pecado el hombre se aparta de Dios,
pero aún el plan salvífico de Dios se mantiene y Dios decide amar al hombre dando a su Hijo unigénito. ¿Y por qué es importante aprender este texto? Porque este texto nos habla del tamaño del amor de Dios, nos habla hacia quién va dirigido el amor de Dios, nos habla la condición que uno debe tener para poder recibir el amor de Dios y nos habla de la consecuencia de haber experimentado el amor de Dios. Ahora, seguro que la mayoría de ustedes se lo ha aprendido de memoria y yo lo he traído acá, miren. A ver, ahí en su lugar, está bien, no le voy a pedir que prendan su micrófono, si ahí en su lugar lo vamos a leer. Y en esa rayita, como usted ya lo sabe de memoria, lo va a leer, ¿está bien? Ahí mire a la cámara, hermano, y lee esa parte. Vamos a leer, dice, porque de tal manera, ¿qué sigue? Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, es fácil aprender. Ahora pasemos a otro un poquito más complicado. A ver, ahí tú lo vas a decir, ahí tú solito, ahí en tu casa, repítelo y llénalo en voz alta ahí en tu lugar. Yo no te voy a escuchar, pero adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ya, gracias, Ever. Vamos a poner su estrellita en la frente de Ever, ¿no es cierto, hermano? Muy bien, gracias. Y quiero yo aprovechar, hermano, porque a veces uno dice, sí, pero es que a mí se me olvida bien rápido. ¿Cómo yo puedo hacer para aprender un texto bíblico de memoria? Entonces te voy a enseñar algunos pasos para que tú puedas aprender un texto bíblico de memoria. Primero, hermano, escribe el texto. Si tú quieres aprender un texto bíblico de memoria, escríbelo. Escríbelo, no hay otra manera. Entonces tú busca un papelito cuadradito, chiquito, y escríbele el texto y ahí guárdalo para que donde estés, cada vez que dices, quiero volver a aprender ese texto, te acerques al papelito y lo empieces a leer. Segundo, luego apréndelo por partes. ¿Qué significa esto? Tú escribes el texto bíblico, como hemos visto acá, lo escribes, ¿no es cierto?, todo en un papel, pero luego lo empiezas a aprender por partes. ¿De qué forma? De esta manera, mira. Pues comienzas, porque de tal manera amó Dios. Entonces, qué fácil es decir, porque de tal manera amó Dios. No se necesita mucho conocimiento para poder aprenderse porque de tal manera amó Dios. Luego, de un momento, al mundo que ha dado a su Hijo. Ya, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, una vez que tú lo has hecho por partes, vas aprendiéndolo por partes, de modo de que eso va a hacer que se te vaya grabando de memoria, perdón. Porque si quieres aprenderlo rápido todo, un poco que te intimida, cuando es un texto grueso, como que intimida y uno dice, no, no lo voy a poder hacer. Pero cuando lo haces por partes, tú mismo lo separas por partes, por comas, por puntos, y eso va a ayudarte a que puedas memorizar. Entonces, primero lo escribes y luego lo vas memorizando por partes. Luego, léelo en voz alta. Ese texto que tú quieres aprender de memoria, léelo en voz alta. De repente estás por la calle, no importa que la persona diga, este señor está loco, pero léelo en voz alta porque al leer tú el texto, estás escuchando el texto y está entrando a tu mente el texto y con tu mirada tú estás observando y estás grabando. Y eso permite que se retenga y que grabe en nuestra mente. Entonces, aquí no hay que, no, yo no puedo leer, hace tiempo que he dejado el colegio y mi mente no me ayuda a aprender. No, uno sí puede aprender a leer. Lo primero es escribir el texto. Lo segundo, por partes, lo vas memorizando por partes. Lo tercero, lo lees en voz alta. Dice que nosotros tenemos 5 sentidos, ¿no? Tenemos la vista, tenemos el oído, tenemos el habla, y cuando uno habla, uno escucha y tu voz sale y vuelve a entrar a tu mente y lo va grabando. Por eso es que una de las técnicas para memorizar es que nosotros lo podamos leer en voz alta. Y como cuarto, ensáyalo delante de otra persona. Es decir, ahora, si no hay otra persona, párate frente al espejo y recítale de memoria al espejo. Dile imagen, ¿no es cierto? Como tú quieras llamarlo, guapo o apetona, muy bien. Y de frente, ahí en el espejo, ensáyalo de memoria.
Miras al espejo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de esa manera te lo vas a grabar. Entonces, no empieces a querer aprender un texto bíblico con miedo, diciendo, uy, ahora no me lo voy a grabar, yo nunca he tenido buena memoria. No, sí podemos grabarlo, pero siguiendo estos pasos. Primero, escríbelo. Y a veces uno necesita escribir varias veces. Y si tú puedes escribirlo varias veces, bien. O de lo contrario, ahora que tenemos el celular, lo grabas en el celular y lo vas escuchando con el audífono mientras vas al trabajo. Vas media hora en el micro, ahí se va repitiendo el texto en tu audífono y se te va grabando el texto. Entonces, la primera lección que tiene que ver con la seguridad de la salvación nos habla primero de lo que es el creador, de lo que es el amor de Dios. Hemos podido ver cómo es que Dios es tan grande que ha creado todo el universo y ha podido ubicarnos a nosotros en un lugar del planeta. Y por eso es que cuando Dios terminó de crear a Adán, dijo, es bueno y bueno en gran manera. Y el segundo punto de la lección, y de seguro que ustedes lo deben recordar, es que nuestro pecado nos ha separado de Dios. Nuestro pecado nos ha separado de Dios. Entonces, nosotros estamos en una situación y Dios está en otro tipo de esfera, si podríamos decir, de lugar. Y el pecado impide que nosotros nos podamos acercar a Dios. Y el pecado es aquello que de una u otra manera, ¿no es cierto?, ofende a la santidad de Dios. Acá lo vemos de otra manera. Miren, el hombre no puede acercarse a Dios por el pecado. Y cuando nosotros empezamos a revisar las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de estos dos textos, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el otro texto es, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando dice la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Destituido significa que no alcanzamos. Destituido significa que nos faltó, que nos quedamos, que no hemos podido avanzar. Entonces, cuando Romanos está diciendo que el pecado nos ha hecho estar destituido de la gloria de Dios, es porque nos dice, tú y yo somos pecadores delante de Dios y ese pecado te impide poder alcanzar la gloria de Dios. Y como consecuencia de ese pecado en nuestra vida, Romanos 6:23 dice, porque la paga del que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, cuando en esta primera lección nosotros observemos estos 4 principios, primero, Dios es el creador y nos ama. Y nos ama a tal punto que en todo el universo te eligió a ti y a mí para poder derramar su amor. Pero el pecado impide que Dios pueda manifestar su amor hacia nosotros. Y ese pecado nos lleva a algo. Dice, la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Y cuando la Biblia habla de muerte, la Biblia presenta 3 tipos de muerte. La muerte física, la muerte espiritual, como ustedes pueden ver ahí, y la muerte eterna. Entonces, la muerte física todos lo conocemos. Hemos estado en muchos velorios, hemos visto partir a gente conocida y sabemos que la muerte física tiene que ver con la separación del alma y espíritu del cuerpo. La muerte espiritual tiene que ver el momento en que Adán y Eva pecaron y quedaron separados de la presencia de Dios. Cuando hablamos de muerte, no estamos hablando de extinción, no estamos hablando de aniquilación, no estamos hablando de dormir. La palabra muerte en la Biblia implica separación. Entonces, cuando uno muere físicamente, tu cuerpo se separa de tu alma y de tu espíritu. Tu alma es donde están tus emociones, tu voluntad, tu intelecto, y tu espíritu es lo que te permite relacionarte con Dios. Nosotros tenemos un cuerpo que es el cascarón, es la parte externa, pero tenemos un alma. Cuando te golpeas, te duele tu cuerpo, te duele la parte que te has golpeado. Cuando se muere un perrito tuyo que tú has querido mucho, no te duele el cuerpo, te duele el alma, porque el alma siente, tiene emociones.
Entonces, esa alma, ¿no es cierto?, es la que de una u otra manera te lleva a desobedecer a Dios. Pero ahí está el espíritu que nos permite estar en relación con Dios. De modo que cuando Adán y Eva pecaron, su espíritu quedó separado, de modo de que ya no puede entender las cosas de Dios. Ese espíritu necesita volver a vivir. Por eso es que Pablo en Efesios dice, y Él os dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu estaba muerto y cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu como que resucita para poder empezar a entender las cosas de Dios. Y la tercera muerte es la muerte eterna. Y la muerte eterna tiene que ver con ya la separación del hombre, de la mujer, de la presencia de Dios. Mira, acá lo tengo de esta manera. Muerte física, separación del alma y del espíritu del cuerpo, ¿no? Ahí en Génesis habla que cuando murió Jacob, se separó su cuerpo, dejó su alma, dice, ¿no? La muerte espiritual es la separación de la persona de Dios. Efesios dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y la muerte eterna tiene que ver con la separación eterna. La muerte eterna tiene que ver con el hecho de estar separado de Dios por toda la eternidad. Ahora, nosotros como creyentes, en algún momento vamos a experimentar la primera muerte, que es la muerte física. La muerte espiritual ya no la experimentamos porque al recibir a Cristo, Cristo nos ha dado vida. Es decir, nuestro espíritu ha vuelto a la vida y por eso es que queremos saber más de Dios, por eso es que queremos alabarle, por eso es que queremos agradarle, porque nuestro espíritu ya recobró vida que tiene que ver con comunión con Dios. Y la segunda muerte está preparado para aquellos que no reciben a Cristo Jesús como Señor y Salvador y que se va a dar al final en el juicio final. Entonces, de una u otra manera, las verdades de esta primera lección nos ilustran el proceso de la salvación de Dios. Dios es el creador y nos ama, pero el pecado hace que nosotros no podamos acercarnos a Él. Pero ahí es donde Dios interviene y da el remedio. Y está el tercer punto. Dice, Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados. Y hay dos textos claves en nuestra lección. El primero es, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos en esta primera lección que se titula La seguridad de la salvación, nos está enseñando de que la salvación viene de parte de Dios. Y Dios tiene todo el deseo de que nosotros podamos adquirir esa salvación. Pero el pecado impide. El pecado hace que estemos separados de la gloria de Dios. Pero ese pecado hace que nosotros tengamos que pagar por ese pecado con la muerte. Pero ahí es donde aparece el Señor Jesucristo. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios nos vio como pecadores y pudiera habernos dejado ahí para ser condenados eternamente. Pero su amor, ese amor que hablamos al inicio, ese amor que está más allá de todo lo creado, Dios decidió amarte a ti, amarme a mí, a pesar de nuestra conducta. Él decidió amar a ti de manera personal y morir en la cruz del Calvario para que tú no tengas que ser condenado por tu pecado. Entonces, cuando uno comienza a observar esto que la palabra de Dios nos enseña, uno comienza a decir, muy bien, entonces, si Dios ha creado todo y Él me ama a mí, pero el pecado impide que Dios manifieste todo su amor en mí, entonces yo tengo que dar una respuesta a Dios, porque ahora entiendo de que Jesús ha venido para que yo pueda volver a estar en esa nueva comunión con Dios. Entonces, de una u otra manera, Romanos 5:8 nos muestra el propósito por el cual vino Jesús. A Dios no le importó lo malo que eras o lo bueno que te creías ser, o lo buena que te quería hacer, porque hay personas que se creen buenas también. Delante de Dios todos somos pecadores, de modo de que Él decide venir a través de Cristo a morir por ti y por mí. Ahora, había otro texto que teníamos que aprender, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese texto? Dice,
mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A ver, ¿quién lo puede leer? A ver, Eladio, ¿puedes leerlo, por favor? Prende tu micro y léelo, hermano. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, pastor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien. A ver, ¿quién otro se anima de los que no han leído ahora esto? ¿Quién se anima a leer esto? A ver, con las rayitas en blanco. A ver, ¿alguien se anima? Y si tú quieres, Eladio también, pero si hay alguien que se anima, diga amén, y prende su micrófono y adelante. Ajá. Yo, pastor. A ver, adelante, Jairo. Ya. Mas Dios mostrando su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos. Ya, muy bien. Gracias, Jairo. Ahora, un poquito más complicado nada más. ¿Quién se anima? A ver, ¿quién se anima? A ver acá. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Pastor. Gracias, Eder, muy bien. Entonces, miren cómo es que estos textos de la lección que nos invita el manual a memorizar nos ayuda a que nosotros podamos avanzar en este proceso de que el amor de Dios sea manifestado para nosotros. Ahora, esto nosotros lo escuchamos y parece algo teórico, ¿no? Muy bien, ¿cómo entonces se manifestó el amor de Dios? Y cuando yo recibo el amor de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Entonces vamos a aprender, y quizá esto para que lo apuntes allí, porque esto no está en el material, pero estamos agregando estas verdades. Dice, cuando nosotros venimos a Cristo, de una u otra manera, vamos a entender, en la medida que vamos conociendo la palabra de Dios, estas tres verdades. Cuando tú vienes a Cristo, Dios te da perdón de pecados, Dios te da vida nueva y Dios te da vida eterna. El perdón de pecado tiene que ver con tú mismo, contigo misma, contigo mismo. El perdón de pecados tiene que ver para que tú tengas paz contigo mismo, para que tú tengas paz, ¿no es cierto?, interior. La vida nueva tiene que ver con que tú tengas paz con el prójimo. La vida nueva tiene que ver con lo que otros van a ver en ti. La vida nueva tiene que ver con los cambios que Dios va a hacer visibles de ti, que antes te comportabas de una manera y ahora ya no. Y la vida eterna tiene que ver con ese privilegio de ahora, si mueres, ya no vas a condenación eterna, sino vas a disfrutar de la presencia de Dios. Y cada uno de estos puntos tiene un texto clave que se lo voy a mostrar aquí ahora. Miren, perdón de pecados, dice Juan 1:9, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Lo primero que hace Dios cuando uno acepta ese amor, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, recibimos perdón de pecados y Dios nos limpia todos nuestros pecados que hemos cometido. Ahora, si nosotros vemos así, el Señor Jesucristo, hermanos, murió hace muchos años. Nosotros todavía no habíamos nacido y el Señor Jesús ya estaba muriendo por ti y por mí. ¿Qué significa? Que Jesús murió antes de que tú nazcas, por ti Él murió, antes de que tú cometas tus pecados, Él murió por ti. Eso significa que los pecados futuros que tú vayas a cometer, Jesús también ha muerto por esos pecados, de modo de que cualquier pecado que tú cometas en el futuro, tú puedes volver a confesar y Dios te vuelve a perdonar. El texto en la versión Reina Valera, que todos conocemos, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso va de la mano con una enseñanza que Jesús dio a una mujer en los evangelios. Cuando vino una gran cantidad de hombres y arrojaron a una mujer a los pies de Jesús y le dijeron, Señor, la hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices?
Y Jesús se quedó en silencio, ustedes saben la historia, y se puso a escribir. Y luego de un tiempo Jesús dijo, el que esté sin pecado lance la primera piedra. Y la Escritura dice que se empezó a retirar desde el más viejo hasta el más joven, porque el más viejo tiene más pecado y la culpa empezó a moverle la conciencia y se fueron primero. Y luego al final se quedó Jesús y la mujer. Y la mujer le dice, mujer, ¿quién te condena? Y ella mira a su alrededor y dice, nadie. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces el perdón de pecados tiene que ver con esta enseñanza, de que ya no vuelves a cometer el pecado. No es que porque la Biblia dice que Dios me perdona mi pecado, yo puedo pecar y vuelvo a lavarme. No, el perdón de pecado tiene que ver con que tú decides no volver a pecar o no volver a esos lugares que van a hacer que tú peques. Dios te da vida nueva. Y ahí está el texto de 2 Corintios muy conocido que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, miren cómo es que Dios, que creó todo lo que hemos visto, decidió amarte a ti y ese amor lo manifestó entregando a su Hijo Jesús y muriendo en la cruz, ya que el pecado que teníamos nos impedía relacionarnos con Dios. Entonces, cuando entendemos eso y decidimos seguir a Cristo, recibimos perdón de pecados, vida nueva y vida eterna. 1 Juan 5:13 dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tiene vida eterna. Es decir, cuando tú vienes a Cristo, no es que tienes que hacer algo para ganarte el cielo. No, ya Jesús hizo todo y tú ya tienes la vida eterna. Entonces tienes que comportarte ya como un hombre, como una mujer que tiene vida eterna. Miren, el texto no dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que en algún día tendrán vida eterna. No dice eso, dice para que sepan que tienen. Y este término que tienen es presente, presente. No es que en algún momento vas a tener, no. El Señor Jesús nos ha dado vida eterna ya. Entonces, cuando uno observa estas verdades, uno dice, muy bien, entonces, Señor, si tú me amas, tú que has creado todo me amas, pero yo soy un pecador, una pecadora, pero al mismo tiempo tú has dado la respuesta a través de Cristo para que ese pecado sea quitado de mi vida. Y cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, recibo perdón de pecados, recibo vida nueva, recibo vida eterna. Esto nos habla del cuarto principio que nos enseña la lección. Debemos aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Y el texto está, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es interesante, hermano, porque ahora ya no solamente Dios te ha dado vida eterna, vida nueva, perdón de pecados, sino ahora te ha hecho hijo de Él. Y al hacerte hijo, definitivamente tú tienes todas las promesas a tu alcance que están en la Biblia. El asunto es que no las conoces quizás o no las pones en práctica. No sé si te ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado varias veces que tú de pronto sales a la calle y buscas en tus bolsillos y no hay plata. Nada, encuentres, no hay plata. Y luego regresas, buscas y sales y vuelves a meter tu mano en el bolsillo y ahí estaba la plata. Ahí estaba, no sé cómo se escondió en el bolsillo, en la cartera, pero ahí estaba, ¿no? Y tú decías, pero ¿dónde está? Y no sé cómo, a veces uno mete la mano y como que se esconde el billete, el dinero, y uno dice, no hay, pero bueno, acá está, uno dice, ¿no? ¿Por qué? Porque no buscó bien. Y las promesas de Dios suceden lo mismo. Hay tanta promesa de Dios en la Biblia y uno no la lee y no la busca y no te beneficia de esas promesas porque no las lees para que las conozcas y cuando las conoces, tú te apropias de ellas. Cuando acá dice, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, eso es como, ese término potestad tiene que ver con la facultad, con la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, yo recuerdo en una oportunidad, vi, hermanos, cómo
es que una persona tiene autoridad. Yo iba en un carro con un amigo pastor que él era policía. Él vino a Manchay un tiempo, el pastor Jorge Orellana, ya es difunto. Él trabajaba en el Ministerio del Interior. Y nos íbamos, él me dijo, vamos a comer. Y como yo vivía en el Riman en ese tiempo, él en su Volkswagen me jalaba. Y había un operativo de policías. Y el policía lo para su Volkswagen y el policía le pide documentos. Él saca su carnet del Ministerio del Interior y el policía se cuadró, hermano. Se cuadró inmediatamente. Y se cuadró y dijo, adelante, señor. Y como el pastor era gordito, yo le digo, pastor, le digo, pesas doble, ¿ah? Pesas de peso y pesas ante los policías. Y él nos fuimos riéndonos, ¿no? Y cómo es que ese carnecito, hermano, cómo hizo que el policía se cuadre, ¿no? Porque ese carnet representaba su autoridad de él, representaba lo que el gobierno le había dado a él porque él trabajaba en el Ministerio del Interior. Entonces, esa misma idea es el término potestad. Dios te ha dado potestad. Entonces, mis hermanos, los demonios no pueden hacerte daño porque tú eres una hija o un hijo de Dios. Y tú puedes decir en el nombre de Jesús y los demonios huyen de tu presencia. El asunto es que muchos creyentes, al no conocer la Escritura, están viviendo bajo sus temores y no disfrutan de esta bendición. Por eso que los textos que hemos leído encierran un par de términos: todo y todos. Miren, Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree. ¿Se acuerdan? Romano dice, por cuanto todos pecaron. Y el otro texto dice, mas a todos los que le recibieron. Esto significa que la salvación no es solamente para algunos, es para todos. La salvación que Dios nos ha dado no es para una sola persona o un grupo de personas, es para todas las personas. Y es ahí donde nosotros, mis hermanos, tenemos que decidir, ¿no es cierto?, de qué manera y de qué forma vamos a poner en práctica estas verdades que Dios nos ha regalado. Cuando tú no conocías a Cristo, estabas bajo el poder de las tinieblas. Cuando vienes a Cristo, dejas el poder de las tinieblas y pasas al poder del reino de Dios. Estabas en la oscuridad, ahora estás en la luz. Y eso ha sido posible porque el Señor Jesucristo no vio tus cualidades, no vio los méritos que tú tienes, sino el Señor Jesucristo decidió amarte tal cual eres. Y por eso es que cuando alguien viene a Cristo no necesita arreglar nada. A veces nos equivocamos y decimos, yo voy a empezar a ir a la iglesia, pero primero voy a cambiar esto, primero voy a cambiar esto. Nosotros no necesitamos cambiar nada, nosotros necesitamos que nos pongamos en la mano de Dios y le digamos, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi mente, aquí está mi corazón. Yo te necesito a ti, tú tienes que ayudarme. Ese Dios, hermano, que en la introducción hemos visto, ha creado todos esos astros. Ese Dios que está en el universo y nos ve, hermanos, pequeñísimo, que se haya interesado en ti para que tú puedas conocerle, es una tremenda bendición. Y esta conclusión, para que todo aquel que en él cree, por cuanto todos pecaron, pero al mismo tiempo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, mi querido hermano, mi querida hermana, tenemos que decirle muy bien, Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque ¿quién soy yo para que tú te hayas fijado en mí? Y entonces, al entender esta verdad, yo tengo que decirle muy bien, Señor, entonces, si tú has hecho todo eso por mí, ¿qué tengo que hacer yo por ti? Si tú desde, como dice la Escritura, ¿no es cierto?, Dios envió a su Hijo. Cuando nosotros vemos todo ese sistema planetario solar, hermano, que hemos podido ver, ¿cierto? Podemos ver cómo es que ese tremendo universo que existe por encima de nuestro cielo, uno dice, realmente Dios es grande. Realmente Dios es tan infinito que y lo voy a poner ahorita en la pantalla, realmente si se interesó en mí es por puro amor. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Muy bien, Señor, yo estoy dispuesto acá a darte mi vida. Yo estoy dispuesto acá a darte lo que me queda de vida, a vivir de acuerdo a tus principios. Y como ahora sé
que al haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, al haber entendido de que Él murió por mí sin que yo lo merezca y decidió amarme así como soy, entonces yo, Señor, a partir de ahora decido entregarte mi vida, no en teoría, sino de manera práctica. Empezar a vivir de acuerdo a los principios de tu palabra en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la calle, en la casa, donde yo esté, porque ahora soy hijo de Dios, porque ahora pertenezco al reino de los cielos y voy a empezar a vivir esa vida que realmente tú quieres que yo viva. Amén, hermanos. ¿Alguna pregunta, por favor? He tratado de resumir la lección. Si ha quedado alguna duda del material, adelante para poder contestar, hermano. Enciende tu micrófono y contestamos. Nos queda más o menos 6 minutos. Adelante, por favor. Y recordarles, hermanos, que esta lección lo vamos a colgar en el YouTube de la iglesia y luego le voy a enviar a su celular el link para que puedan volver a repetirlo si gustan. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Adelante, hermanos. O algún comentario también. Adelante. Hermano Elías, una consulta. ¿El libro que nos ha dejado es para rellenarlo? O sea, ¿era para hoy día o es para la otra semana? Sí, la lección que ustedes tienen, hermanos. Exacto. Sí, cada lección es para que ustedes lo circulen, donde dice, lo rayen, y luego que lo han hecho, tomen una foto y me lo envían. Ya algunos lo han hecho, gracias hermanos, y lo envían, ¿está bien? Pueden empezar a partir de ahora de la primera lección, algunos ya lo enviaron, no son alumnos aplicados también, hermanos, está bien, vamos a poner esa estrellita en la frente, ¿no es cierto? Gracias a los que han enviado, pero yo no califico nota, hermanos, después vamos a ver cómo vamos a hacer el examen, es sencillísimo, pero sí, usted lee la primera lección de subraya, circula, ¿no es cierto? Sí. Coloca de esta manera. Eso lo hacen si desean con colores, si desean de un solo color. Una vez que han terminado la lección, le toman foto y me lo envían, hermano. ¿Está bien? Entonces, deberían ya haber enviado la primera lección. Tienen esta semana para enviar la primera y la segunda lección. Eso es como un reconocimiento de que ya hicieron la lección, hermano, porque este curso no vamos a ir a la lección, sino vamos a ahondar en algunos puntos de la lección. ¿Está bien, hermanita? Ok, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, hermanos? Adelante, por favor. Sí, algunos me disculpo porque les envié tarde el material. Por eso estoy dando más tiempo, hermanos. ¿Está bien? Pero de todas maneras, sí, hermanos, no pueden imprimirlo porque a veces sale caro imprimir. Igual, hermanos, en una hoja ustedes escriban el texto bíblico a memorizar y ese texto envíenmelo, ¿ya? Porque a veces, hermano, es caro imprimir. Entonces, la tarea sería el texto bíblico, escriban la mano para yo saber que están aprendiendo de memoria el texto. Eso es, de repente, un poco más sencillo, hermano. Pero si puedes hacer la impresión, amén. Adelante, hermano, imprime el material y adelante, que sería lo ideal, ¿no? Pero a veces sale un poquito caro, hermanos. Disculpe, buenas tardes, pastor, buenas tardes, hermanos. Adelante, una consulta, la tarea o dicho los textos, el 1 y el 2, ¿son para el día domingo para presentar o tengo unos días más antes para presentarlo? Disculpe la pregunta. Sí, está bien, gracias. Sí, la idea, hermanos, es de que ustedes, antes de la lección, el próximo domingo nos toca la lección 2. Entonces, en la semana ya envíen lo que han marcado de la lección número 2, diciendo, ya leí la lección. O sea, eso de marcar es decir, sí, yo ya leí, porque la idea de este tiempo es que ustedes ya vengan leyendo la lección y nosotros solamente ahondamos en algunos puntos importantes. Eso significa para mí que me manden la foto. No es nota, no es te equivocaste, está mal, no, sino es para decir, sí, he hecho la lección. Y los textos, como les digo, vamos a ir ahondando. Hoy día les he enseñado algunos tips para aprender textos, pero en la siguiente lección ya sí voy a empezar un poquito más. Un par de lecciones más voy a estar con las líneas, pero a medida que avanzamos ya yo voy a decir, a ver Eladio, no, a ver Ederson, a ver Livia, a ver Jacqueline, dime tal texto. Entonces ya un poquito se va a ir forzando, hermano, la lección. Ahorita estamos todavía aprendiendo a nadar, nos hemos tirado a la piscina, hermano, estamos aprendiendo a flotar, ¿está bien? Después ya vamos a bucear. Y ahí vamos a decir, a ver, tú tienes que, ya no voy a poner pura raya nomás, ya no va a haber letras, y lo tienes que saber de memoria. Por eso desde ahorita es bueno que ya estés aprendiendo, hermano. Y el método que hemos aprendido, si lo haces, excelente, hermano. Y si tienes otro método, mejor todavía, hermanos.
Pero ese método del papelito, hermanos, cuando yo me entregué a Cristo lo aprendí y es la forma más sencilla de aprenderlo, y lo llevas donde tú estés. Muy bien, entonces vamos a orar, ya estamos 46 minutos, y gracias, hermanos, por ese tiempo. Como les dije al principio, gracias al Señor por la perseverancia de cada uno de ustedes, y vamos a pedir al Señor ahora que nos guíe en lo que queda de este día. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra nos explica con claridad tu gran amor. Nos hace ver, Señor, que no solamente fue teórico, sino fue práctico. Y también, Señor, el desafío de vivir para ti. Gracias porque hemos decidido enrumbar nuestras vidas en base a tus principios. Ahora, Señor, cuídanos, protégenos durante esta nueva semana que nos regalas. A los que salen a trabajar, cuídalos, protégelos al momento de regresar a su hogar y provee, bendito Dios, para el pan de cada día. Y si alguien está enfermo, sánalo, Padre. Te damos a ti la gloria, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, que el Señor le bendiga y muchas gracias por su presencia, hermanos. Bendiciones. Pueden prender su micro para despedirnos, hermanos, y que Dios le bendiga. Hasta el próximo domingo, igual, hermanos. Estamos entrando 10 para las 5. Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones. No, Pastor Elías. Hasta luego. Nos vemos, hermanos. Nos vemos. Bendiciones a todos. Bendiciones. Nos vemos, Pastor Elías. Nos vemos. Bendiciones. Dios le Bendiciones, bendiga. hermanos. Gracias. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.